Bueno, ahora sí, seguimos aquí en Radio Salud en vivo. Estoy en comunicación, bueno, qué lindo tema este para poder concientizar, ¿eh? Estoy en comunicación con el doctor Omar Prieto, que es médico cardiólogo universitario, docente de la Universidad de Buenos Aires, jefe de trabajos prácticos de la Universidad Almirante Brown, asesor científico y de investigación de la misma universidad, secretario técnico del Consejo de Aspectos Psicosociales de la Sociedad Argentina de Cardiología. Doctor, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, un gusto escucharlo, doctor, nuevamente. Gracias por atendernos, ¿eh? Igualmente. Bueno, me encantó en lo que el post que hizo usted, excelente en sus redes sociales, en Instagram, con respecto a la salud mental y la posibilidad de tener una ACV. El título es Nuevas causas para padecer una ACV. Si faltaban pocas, le agregamos otra ahora, entonces. Sí, en realidad creo que esto nos lleva a una reflexión aún más profunda, ¿no? Que es contemplar a muchas de las enfermedades que ya conocemos como clásicas o contemporáneas, en donde la multifactoriedad es de suma relevancia. Hay muchos de estos factores que en oportunidades reiteradas consideramos que no son tan relevantes, aunque forma parte de nuestra vida cotidiana, y estos estudios científicos lo que traen es un sostén y un aval sólido para poder justamente determinarlo y poderlo decir con tanta certeza, ¿verdad? Cuénteme un poquito, doctor Prieto, de qué se trata este estudio. Este estudio es un estudio que se hizo en la revista Neurology, es reciente, es del 8 de marzo, o sea, tiene poco tiempo, y lo que básicamente resume este artículo es que aquellas personas que tienen estados depresivos, en forma sostenida, claramente, hay que remarcar eso, un estado depresivo no es estar triste, sino mantenerse en este estado, tienen mayor chance de padecer accidentes cerebrovasculares. Bueno, preocupa mucho, sobre todo, como siempre decimos, porque la Argentina no nos da descanso, ¿no? El aspecto social de nuestro país no nos da descanso y hay mucha gente que la está pasando mal. Y quizás no tienen el acceso a la salud, que es otro de los grandes problemas de nuestra sociedad como quisiéramos, ¿no? Doctor, ¿les preocupa esta situación? ¿Y por qué debería la depresión generar un lío hormonal, por decirlo vulgarmente, dentro de nuestro cuerpo, ¿no? En realidad son muchos puntos. El primero de los puntos es que nos preocupa y al preocuparnos, también tenemos que empezar a buscar estrategias para tratar de resolver esto. Y creo que la principal causa del posteo de este título y de este estudio es justamente porque conocer e identificar estos factores de riesgo, como por ejemplo pueden llegar a ser la depresión o un estado, bueno, salgamos de la depresión, un estado melancólico, es una de las formas donde podemos tratar de evitar padecer esta patología o cualquier otra. En este caso fue el accidente cerebrovascular, que es algo que nos impacta por las claras limitaciones que presenta el accidente cerebrovascular y las complicaciones que tiene a posterior, pero en realidad la reflexión debería ser plasmada para las demás patologías. Es decir, si esto fuera la depresión aumenta la tasa de gastritis erosiva, también podría llegar a ser, y salir de los cuadros convencionales, en donde la hipertensión arterial, la dislipemia, el sedentarismo, el tabaquismo, eran como las principales causas de accidente cerebrovascular, accidente cardiovascular. Suena extraño que uno en la consulta médica utilice herramientas o estrategias para identificar estos factores desencadenantes de patologías tan serias como es un accidente cerebrovascular, ¿no? Ahora digo, que una persona esté melancólica, angustiada, depresiva crónicamente, ¿no? Obviamente. ¿Esto es coadyuvante para los factores de riesgo ya tradicionales? ¿O quizás puede ocurrir que una persona depresiva que relativamente tiene una vida normal, que hace actividad física de vez en cuando, también no esté exenta de sufrir una ACV o un infarto también, ¿no? Lo que sucede en esta situación particular, como también en cualquier otro trastorno del ánimo, es que el mismo estado conlleva a otros estados. Por ejemplo, la persona depresiva también está demostrado que tiene una mayor tendencia al sedentarismo. El sedentarismo sabemos que aumenta el peso, la obesidad es un factor proinflamatorio a nivel orgánico general,
Esto también conlleva que aumente la tasa de hipertensión arterial, la falta de adherencia a los tratamientos ya establecidos, y la rueda se va armando y no termina de cerrar nunca. Claro. Por eso que este puede ser, inicialmente puede ser el disparador. Y como bien decía, la situación que nos toca vivir, en principio es la que nos toca vivir, no es ni mejor ni peor, es la que nos toca vivir. Y ahí están nosotros que contrafrente le vamos a hacer a esa noxa que viene de afuera. Si yo te digo que comer un alfajor aumenta la probabilidad de que aumentes de peso y que aumente tu colesterol y en algunos casos hasta inclusive que aumente tu presión arterial, bueno, la solución será tratar de evitar comer alfajores. Ahora, si yo te digo que la depresión es una de las causas que desencadena accidente cerebrovascular, si bien es difícil evitar la depresión, sí es factible identificar cuando estamos entrando en estos cuadros y pedir ayuda o asistir, por ahí con métodos que no son los convencionales, estrategias de abordaje farmacológico o no farmacológico, que sin ninguna duda van a mejorar el pronóstico, el diagnóstico y la evolución de la patología. ¿Cuántas cosas, y qué difícil es puntualizar, ¿no? Esto es un estudio científico que viene a traer un poco de luz a todo lo que nos está pasando y ayudarnos a entender más la complejidad que significa tener una buena calidad de vida y estar sanos. ¿Qué significa estar sanos, no? Con respecto a la hipertensión, doctor, cuánta gente que no está diagnosticada también, ¿no? La falta de diagnóstico es otra de las problemáticas también aquí. Según la Organización Mundial de la Salud, más de 1.000 millones de personas en el mundo padecen de hipertensión y lo alarmante es que solamente la mitad de ellas lo saben. Pero lo aún más alarmante es que 1 de cada 5 personas que tienen hipertensión tienen su presión controlada. Mirá si este dato no es alarmante. ¿Esto se da, doctor, en la consulta, en la práctica diaria, la detección de la hipertensión y el paciente dice, no, pero la verdad que le estoy bien, no siento nada? Más aún, es mi presión. ¿Cuántas veces escuchamos eso? Claro. Es normal en mí, a veces cuando me enojo. Es mi presión. Sí, hay un justificativo que todos tratamos de implementar cuando algo nuevo nos puede sacar de nuestro esquema convencional de bienestar. Recordemos que el bienestar no siempre es consciente, el bienestar es por ahí una situación de inconsciencia en donde no estamos capacitados o no estamos con voluntad del cambio. Es decir, el pasar de un estado al otro requiere de conciencia y de voluntad y de motivación. Y muchas veces estamos más cómodos en esa zona, que a mí mucho no me gusta nombrarla porque es como una frase muy repetida, que es nuestra zona de confort. Salir de esa zona de confort, identificar algo nuevo y empezar a lidiar con una problemática nueva, es más fácil eludirla y utilizar argumentos como, por ejemplo, es mi presión, yo cuando vengo al consultorio siempre me pongo nervioso, ayer a la noche comí 2 pastelitos, imagínate cómo no voy a tener la presión alta si hace media hora que estoy esperando. Entonces, claro, a ver, tratarnos de justificar algo que realmente sabemos que no es correcto. Doctor, el otro día conversábamos con un colega suyo, el doctor Pablo Espada, y hablábamos de la adherencia al tratamiento y de aquellas pacientes que de repente usted lo medica, poníamos el ejemplo, qué sé yo, de 10 miligramos de Lanapril, por decir algo así, el Tuntum, o al Modipine, y dice, bueno, se fue con su medicación, con sus miligramos, con la cantidad que debe tomar todos los días a la misma hora, y no vuelve más. Pasan los años, pasa la vida, entre esas cosas pasan cosas en la vida que hace que nuestro cuerpo se vaya modificando. De manera que la vuelta al control, a su cardiólogo, tiene que ser, bueno, ustedes lo sabrán, depende del paciente, pero hay que volver a la consulta, ¿no? Sí, yo creo que también, acá hay varios puntos. Creo que tenemos que ser claros. Eso es algo importante. El lenguaje y el peso de la palabra dentro de la consulta médica es tan importante como en la receta de los 10 miligramos de Enalapril. Entonces, si nosotros no le explicamos al paciente y no hacemos parte del motivo de la consulta y el motivo que vamos a desafiar como protagonista, que el paciente sea protagonista también de su propia patología y de generar un compromiso que sea bidireccional, tanto de parte del médico como del paciente, la adherencia cada vez va a ser menor. Porque volvemos a lo mismo. Dentro de los mecanismos de defensa, uno de ellos es decir, bueno, yo ya tomé la pastilla y esto ya está. Con una pastilla se soluciona.
Y en realidad hay múltiples factores que claramente pueden empeorar o hasta inclusive también mejorar. O sea, si cambiemos de escenario, no vayamos siempre al negativo, vamos al paciente que viene con obesidad, que es sedentario, que comía todos los días porquería, que cuando nosotros lo evaluamos estaba hipertenso y después todos estos hábitos los modificó. Cambió su trabajo, cambió su rutina, cambió su posición económica, cambiemos. Y el paciente de repente está tomando la misma medicación y ahora en vez de hacerle bien, le hace mal, porque está todo el día hipotenso y esta hipotensión lo lleva a que no pueda tener un rendimiento efectivo. Tampoco hay adherencia al tratamiento en esta situación que tiene un marco de menor negatividad, por decirlo de alguna manera. Siempre nos planteamos el otro escenario, porque probablemente sea el más frecuente, pero existen ambas posibilidades. O sea, lo claro aquí es interpretar desde el principio que la hipertensión arterial, como muchas de las otras patologías dentro del ámbito de la cardiología, son multifactoriables y que además son modificables, pero no solamente modificables por mi parte, son modificables de las dos partes, tanto del médico como del paciente. El paciente es parte del tratamiento, el paciente también tiene voluntad de dejar de tomar la medicación a conciencia de lo que está haciendo. Si yo le digo, esto va a ser bien y te va a evitar tener un accidente cerebrovascular, o esto te va a hacer bien y te va a evitar que el día de mañana padezcas de un infarto, y vos tomás la decisión, pero en forma consciente porque fuiste advertido de que esta situación podía ser, bueno, ya lo otro es algo que nos escapa de nuestra voluntad y que también tenemos que aprender a aceptar. Y esto es algo que a los médicos nos cuesta. Los médicos nos cuesta aceptar que el médico también puede tomar decisión en la decisión médica, o sea, o en la indicación médica, mejor dicho. Doctor, nos llega una consulta. Buen día, soy Laura, quería preguntarle al doctor, tengo 53 años, hace bastante que no voy al cardiólogo, pero me dijeron algo sobre la menopausia. Saludos. Bueno, qué tema este, ¿no? Es un capítulo enorme de la salud cardiovascular de la mujer. Sí, es un área ya directamente, o sea, ya no es un capítulo, es un área directamente. Nosotros en la Sociedad Argentina de Cardiología tenemos un área dedicada a corazón y mujer. El comportamiento de las enfermedades cardiovasculares en la mujer es completamente atípico, llama la atención las cifras y las características de los eventos cardiovasculares y cerebrovasculares dentro de la mujer, la respuesta a los tratamientos dentro de la mujer, la durabilidad, por ejemplo, de los stents dentro en diferencias de género entre hombres y mujeres. Claramente acá hay un punto que es evidente, no reviste de mayor análisis más que comprender que durante un tiempo, que es un ciclo en la vida de la mujer, hay un oleaje hormonal muy significativo, que nosotros no lo padecemos por décadas o por años, las mujeres lo padecen una vez por mes. Este ciclo tiene algunas contras, pero también tiene muchos beneficios. Entre ellos se creía que había un estatus preventivo de la enfermedad cardiovascular. Por eso se lo dejaba de lado, y cuando la mujer entraba en la menopausia, aparecían en forma explosiva un montón de enfermedades cardiovasculares. Hoy ya sabemos que esto no es así. La mujer también tiene otras patologías concomitantes que agravan las patologías cardiovasculares, como por ejemplo el cáncer de mama y su tratamiento, que pueden generar cardiotoxicidad, y es otro capítulo dentro de la cardiología, que es la cardiooncología. Y ahí estamos todo el tiempo trabajando, concientizando. Me parece que es la mejor herramienta, el mejor medicamento que tenemos hoy en día. Esto que estamos haciendo hoy es tratamiento. Esto que acabamos de responder a la consulta a esta señora es claramente parte del tratamiento y fundamental, ¿no? Sí, el capítulo, la charla del corazón de la mujer, estaríamos años conversando y sería motivo de una charla en particular en un momento determinado cuando lo podamos coordinar, doctor. Bueno, la verdad que, finalizar simplemente agradeciéndole, y esto del ACV me ocupa, me preocupa. Hago actividad física, y me quedé pensando porque en alguna oportunidad me he ido a tomar la presión a un lugar X, no importa, pero una entidad de salud, y salió 144/80 y me dijeron, es normal. Y yo no me sentía muy bien, y había pasado un momento como para decir, bueno, me voy a tomar la presión. Y hoy en día me la tomo y siempre estoy como mucho en 13, 128, 125, 122, normal. Y ese momento que me dijeron normal, 144, me quedó ahí boyando, ¿no? Y yo no me quedé con eso tiene que ser normal para mí. Entonces,
bueno, hay que también ser un poco exigentes con uno mismo a la hora de controlarnos, ¿no? Bueno, me quedo eso simplemente boyando. Doctor, Yo creo, sí, dígame. perdón que Sí, por favor. te voy a decir una última cosa. Sí. Creo que es un buen momento y quienes por ahí sigan mis cuentas, trato de hacer, la idea es tratar de concientizar a partir de elementos esenciales de la vida cotidiana. Nosotros siempre estamos esperando la respuesta en un medicamento, en una cajita, en una pastilla, en un comprimido, y muchas veces la solución está en uno. Como vos bien dijiste, yo hago actividad física, yo trato de comer saludable, pero hay cosas mucho más sencillas, o sea, cómo estamos respirando, cómo estamos descansando, cuánto de pausas hacemos dentro de nuestra vida para realmente valorar nuestra vida, cuánto tenemos de resiliencia para salir, por ejemplo, de estas situaciones que nos tocan vivir ahora. O sea, de entender que esto es claramente una situación transitoria y que nada compara a un estado de enfermedad severo y que podemos afrontarlo, y si estamos en otra sintonía, esto va a tener un futuro que sea más próspero. Sí, es que difícil es cortar la comunicación con el doctor, porque cada tema que tira da para conversarlo tanto, ¿no? Eso somos tan de automedicarnos los argentinos, tanto de que ya está, tomo la pastilla, ya está, puedo comer con sal porque ya tengo la pastilla de la hipertensión, la cardiovascular, la que fuera, hoy puedo darme un gusto, y conozco gente que por un gusto ha tenido una ACV, y están corta la distancia entre un infarto, una ACV y alguna actitud que tengamos que bueno, que nos tiene que hacer repensar muchísimas cosas, ¿no? Doctor Prieto, lo dejamos. Mirá, sí. Perdón, última. No, yo encantado. Yo a los pacientes, cuando les pasa esto, que están medicados, que vamos a resumirla, que hacen todas las cosas bien. Todas las cosas que uno les indicó las hacen bien y sufren un accidente cerebrovascular o sufren un infarto. Yo les explico a todos lo mismo. Esto es como cuando estás manejando. O sea, vos podés manejar bien, ir a la velocidad que corresponde, ir con el auto con la verificación técnica como corresponde, utilizar el mejor sistema de seguridad que tiene el auto, pero el accidente igual puede suceder. El accidente cobra características de ser atemporal e impredecible. Lo que nosotros podemos hacer es que todo lo que rodea a ese cuadro de atemporalidad e impredecibilidad sea cada vez más predecible y más temporalmente accesible. Entonces, tratamos de hacer todo eso. Y si llegara, que fuera de la forma menos nociva. Entonces, entendamos, y para aquellos que padecieron un accidente cerebrovascular o un infarto agudo de miocardio, entender que no hicieron las cosas mal, que a veces las cosas también suceden, pero que claramente, si están para contarlos, es porque hubo un estado de prevención previa. Y aparece una segunda etapa, que es la prevención secundaria, es que no vuelva a suceder y que no tenga mayor impacto. Totalmente. Ahora sí, doctor, yo la última, y prometo ser la última, ¿Nos puede avisar el infarto? ¿Podemos llegar a sentir algo extraño en el cuerpo para salir corriendo a una guardia o no? ¿O puede ser o no? Puede pasar de todo. Claro, puede que estemos a punto de tener el auto de fundir si nos damos cuenta cuando salimos a la ruta. Pero básicamente siempre hay, primero que nosotros tenemos una percepción del que el riesgo es inminente. Si nosotros hace una semana que no podemos dormir, que estamos llenos de tareas, que no damos abasto con nuestro trabajo, que no pudimos tomar la medicación, que no pudiste hacer la pausa para hacer tu actividad física, que no pudiste estar en contacto afectivo con tu familia, donde no te alcanza el dinero para poder alcanzar tus objetivos necesarios para poder vivir de forma correcta, y vos sabés que esto va por algún lado a expresarse. Creo que en ese posteo alguien mandó un comentario que decía: lo que la mente calla, el cuerpo lo expresa. Y coincido completamente con ese seguidor que dijo ese comentario, y me encantó esa frase, que cuando nosotros tratamos de callarlo, bueno, por algún lado, por algún porito, va a terminar expresándose.
dejemos de tirar temas porque ese es otro temazo también, pero bueno, lo voy a tratar con la psicoanalista, eso, porque la verdad que lo somático es tremendo. Doctor Omar Prieto, un placer enorme escucharlo, Lo mismo. y me voy a ir a tomar la presión con usted, ¿sí? En cualquier momento. Con mucho gusto, encantado. Le envío un fuerte abrazo. Otro para usted, que tenga un lindo día. Gracias, doctor. Bueno, qué linda charla, interminable, claramente, interminable, una charla que nos dispara para un montón de cosas que hacemos bien, que hacemos mal, que no hacemos, o quizás hacemos y no nos damos cuenta, y este miedo que tenemos todos, al infarto, a la ACV, y todas estas cuestiones que nos ocupan tanto, pero cuando no hacemos bien las cosas, no dormimos bien, decía el doctor, estamos estresados. Bueno, me parece que todos tenemos de todo un poquito, ¿no?